Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del coche mientras Mariana, con el corazón acelerado, miraba a su bebé en el asiento trasero. Con solo 6 meses de vida, su pequeña Valentina estaba gravemente enferma. Su fiebre había aumentado durante el día, y a pesar de los esfuerzos por bajarla con medicinas caseras, no parecía mejorar. Mariana sintió una angustia indescriptible. La preocupación y el miedo la consumían. Con el rostro empapado en sudor, Mariana se apresuraba por las calles de la ciudad. El hospital estaba a solo unos minutos de distancia, pero cada segundo le parecía una eternidad. Miraba a Valentina, que se encontraba inconsciente, en el asiento trasero, y su desesperación aumentaba. Finalmente, llegaron al hospital. Con el bebé en brazos, Mariana corrió hacia la entrada. Al entrar, una enfermera las condujo rápidamente al área de urgencias. El médico de turno no tardó en aparecer, pero lo que Mariana no sabía era que este médico era alguien que conocía muy bien. Era Alejandro, un hombre que había sido parte de su vida hace años. Alejandro, el médico millonario, la miró sorprendido. Mariana no podía creer que lo estaba viendo allí, en su lugar de trabajo, con el rostro serio y profesional. De su relación pasada no quedaba nada, pero en su mirada se reflejaba una mezcla de sorpresa y algo más. La tensión en el aire era palpable. «Mariana, ¿qué haces aquí?», dijo Alejandro, su voz grave pero llena de preocupación al ver el estado crítico de Valentina. Mariana, aún desconcertada por el reencuentro, luchaba por mantener la calma. «No sé qué hacer, Alejandro. Mi hija tiene fiebre alta y no baja. Estoy aterrada», dijo Mariana con la voz quebrada. Alejandro asintió y, sin perder tiempo, comenzó a examinar a Valentina. Mientras lo hacía, Mariana lo observaba fijamente. Recordaba los tiempos felices cuando estaban juntos, pero la vida los había separado de una forma dolorosa. Él se había ido y ella había quedado atrás, enfrentando la vida sola. Después de unos minutos, Alejandro terminó el examen y levantó la vista hacia Mariana. Su expresión era seria, pero había algo en su mirada que transmitía más de lo que las palabras podían expresar. «Mariana, tu hija está muy enferma. Necesita cuidados inmediatos, pero hay algo que debo decirte», comenzó a decir. La voz de Alejandro se interrumpió por un instante, y Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quería decirle? Mariana apenas podía respirar. El aire parecía haberse vuelto denso y pesado cuando escuchó las palabras de Alejandro. Algo en su tono la alertó, y el miedo la hizo sentir que sus piernas ya no podían sostenerla. Miró a su hija, acostada sobre la camilla, luchando por recuperar el aliento, y el pánico se apoderó de ella con más fuerza que nunca. «¿Qué pasa con Valentina, Alejandro?», preguntó, su voz temblorosa, mientras intentaba mantener la calma para su hija. Alejandro suspiró profundamente, como si estuviera luchando con las palabras antes de pronunciarlas. Miró a Mariana con una expresión que era a la vez de dolor y de profesionalismo. «Mariana, tu hija está muy grave, pero hay algo que deberías saber. Lo que está ocurriendo no es solo una fiebre. Valentina tiene una infección muy seria en su sistema inmune. Necesitará un tratamiento intensivo. Y hay algo que no te he contado». Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. La fiebre de Valentina no era solo una fiebre común. Había algo más. Pero las palabras de Alejandro la desconcertaron aún más. «¿Qué quieres decir con que hay algo que no me has contado? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, sus ojos llenos de confusión y angustia. Alejandro la miró, y por un momento se quedó en silencio, como si no supiera cómo continuar. «Lo que sucede es que Valentina tiene una condición genética rara. La enfermedad no apareció hasta ahora, y fue algo que yo descubrí hace unos días al hacerle un análisis de sangre por un motivo diferente. Es muy posible que esto esté relacionado con algo en su historia familiar». Mariana sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. ¿Qué quería decir con que era algo relacionado con su historia familiar? Durante años, Mariana había mantenido su vida privada cerrada, y la relación con Alejandro había sido un capítulo que prefería olvidar. Nunca le había contado a nadie los secretos que había guardado sobre su familia. «¿Mi familia?», susurró mirándolo con incredulidad. «¿Qué estás tratando de decirme, Alejandro? ¿Qué tiene que ver mi familia con esto?». Alejandro miró a Valentina y luego a Mariana. «Mariana, hay algo que debo confesarte, algo que nunca te dije, y creo que es hora de que lo sepas.
Yo soy el padre biológico de Valentina. Las palabras de Alejandro cayeron como una bomba en la habitación. Mariana no podía creer lo que escuchaba. El shock fue tan grande que su mente se nubló por un momento, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿No? Eso no puede ser posible, Alejandro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Alejandro se acercó, la mirada llena de pesar. Te lo habría dicho, Mariana, pero en su momento no pude. Mi vida cambió y preferí alejarme. Pero ahora, al ver a Valentina, no puedo quedarme callado. Ella tiene mi sangre, y si algo le sucede, tendré que asumir mi responsabilidad. Mariana estaba a punto de estallar en lágrimas, pero se contuvo, concentrándose en su hija. ¿Qué significa esto, Alejandro? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo podemos salvar a Valentina? Alejandro la miró fijamente, con una mezcla de arrepentimiento y determinación en sus ojos. Lo primero es que Valentina necesita un tratamiento inmediato, pero lo segundo es que necesitamos averiguar más sobre esta enfermedad genética, Mariana, y tal vez, para hacerlo, tengamos que hablar de nuestro pasado. Mariana se sentó, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse. Alejandro, el hombre que había sido su primer amor, el que había desaparecido de su vida sin decir adiós, ahora estaba allí, revelando secretos que cambiaban todo. La revelación de Alejandro dejó a Mariana completamente desbordada. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que Valentina, su hija, fuera también hija de Alejandro? Durante años había creído que había quedado atrás con todo lo relacionado con él. Sin embargo, ahora estaba frente a ella, el hombre que había sido parte de su vida, y sus palabras la hacían sentir que su mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Alejandro?», murmuró Mariana, su voz quebrada. «Si hubieras estado en mi vida, si hubieras ayudado, tal vez Valentina no estaría tan mal». Alejandro agachó la cabeza, sabiendo que no tenía excusas. «Lo sé, Mariana. No hay ninguna excusa que justifique mi ausencia. Pero cuando decidí irme, lo hice porque mi vida tomó un giro inesperado. Tenía miedo de ser un impedimento para tu felicidad, de no ser lo que necesitabas. Y lo peor, temía que nuestra relación causara daño a lo que había empezado a construir con mi familia». Mariana lo miró, sin entender del todo. «¿Tu familia? ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene que ver tu familia con todo esto?». Alejandro respiró hondo, como si finalmente estuviera a punto de liberar una carga que había estado guardando durante años. «Mi familia, Mariana, son millonarios. No solo eso, están profundamente involucrados en negocios que no quiero que Valentina se vea envuelta. Cuando tú y yo estábamos juntos, mis padres ya tenían planes para mí, y yo no estaba preparado para afrontar esa vida con ustedes. No podía arrastrarte a todo eso». Mariana no podía creer lo que escuchaba. «Entonces, ¿te fuiste por dinero? ¿Por tu familia y sus negocios? ¿Por tu carrera?». «Sí», dijo Alejandro apesadumbrado, «pero también porque tenía miedo de perder lo que me ofrecían. En mi mente, pensaba que el amor y las complicaciones de la vida que podríamos tener juntos nunca podrían competir con lo que mi familia podía darme». Mariana cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero las lágrimas ya no podían ser contenidas. «Alejandro, me dejaste sola. Me dejaste con esta hija que ahora veo en esta camilla, luchando por su vida. Todo este tiempo lo he enfrentado sola. Y ahora, después de tanto tiempo, ¿me dices todo esto?». Alejandro la miró con tristeza, y sus ojos reflejaban arrepentimiento. «Lo sé, no puedo cambiar lo que hice, pero te prometo que ahora voy a estar aquí para Valentina. Lo que sea que necesitemos hacer para salvarla, lo haremos juntos». «¿Juntos? ¿Realmente podemos hacer esto juntos?», preguntó Mariana, apenas capaz de creer en sus palabras. «¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de tantos años sin saber nada de ti? ¿Qué significa eso, Alejandro?». Alejandro dio un paso adelante, acercándose más a ella. «Lo que significa, Mariana, es que no importa lo que haya pasado entre nosotros. Tu hija es mi hija también, y no voy a permitir que la pierdas. Esta es nuestra oportunidad de arreglar las cosas, de hacer lo correcto. Si realmente me das una oportunidad, haré todo lo que esté a mi alcance para salvarla. No quiero perderla, y tampoco quiero perderte a ti». Mariana lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Había sufrido demasiado tiempo como para permitir que un reencuentro tan inesperado dictara su futuro, pero algo en la sinceridad de Alejandro la hizo dudar. La vida tenía una forma extraña de conectar a las personas en los momentos más oscuros, y, tal vez,
Este reencuentro no era una coincidencia. «Entonces, ¿qué necesitamos hacer?», preguntó finalmente, con determinación en su voz. Alejandro asintió, y con firmeza dijo: «Lo primero es que necesitamos encontrar un especialista en la condición de Valentina. Su enfermedad genética no es común, y tenemos que actuar rápido, no hay tiempo que perder». Mariana sintió un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. Valentina aún estaba luchando por su vida, pero ahora tenía a Alejandro a su lado. Al menos no estaba completamente sola en esto. Pero mientras las luces del hospital parpadeaban suavemente, Mariana no podía evitar preguntarse si, más allá de la medicina y las soluciones prácticas, su propio corazón estaría dispuesto a perdonar a Alejandro por todo lo que había hecho en el pasado. El futuro de Valentina dependía de mucho más que solo tratamientos médicos. Las horas pasaban lentamente mientras Mariana y Alejandro esperaban noticias de Valentina. La pequeña seguía bajo estrictos cuidados médicos, y aunque el tratamiento había comenzado, no había garantía de que su condición mejorara pronto. El dolor en el pecho de Mariana no disminuía, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. Alejandro estaba allí, junto a ella, y su presencia le daba algo de consuelo, aunque las cicatrices del pasado seguían abiertas. Ambos se encontraban en la sala de espera del hospital, en completo silencio. Mariana miraba fijamente a las paredes, como si buscara respuestas en las sombras que se proyectaban sobre ellas. Alejandro, por su parte, parecía estar perdido en sus propios pensamientos. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, pero ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. «Gracias por estar aquí», dijo Mariana finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una genuina gratitud en ella. «No sé si te lo dije antes, pero estoy agradecida de que, después de todo, hayas vuelto para ayudar a Valentina». Alejandro levantó la mirada y la observó con seriedad. «No tienes que agradecerme, Mariana. No hice lo correcto en el pasado, y ahora tengo que poner todo de mi parte para hacer lo que pueda por Valentina. Ella es mi hija, y voy a luchar por ella». Mariana no dijo nada, pero sus ojos mostraron una mezcla de emociones que ni ella misma podía comprender completamente. Parte de ella quería creer en sus palabras, pero otra parte de ella temía que la historia se repitiera. ¿Podía realmente confiar en él después de todo lo que había sucedido? En ese momento, la puerta de la sala se abrió, y un médico entró. Mariana se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Cómo está mi hija?», preguntó casi sin aliento. El médico, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión seria, se acercó. «La fiebre ha bajado un poco, pero aún es muy pronto para decir algo definitivo. Necesitamos monitorear su condición durante las próximas 24 horas para asegurarnos de que no haya complicaciones adicionales. Lo que podemos decir con certeza es que el tratamiento ha comenzado a hacer efecto». Mariana respiró aliviada, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. «¿Podemos verla?», preguntó, sin dudarlo. El médico asintió y les hizo un gesto para que lo siguieran. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Alejandro se detuvo un momento y miró a Mariana. «Sé que lo que ocurrió entre nosotros fue doloroso, y entiendo si no me puedes perdonar por todo lo que hice. Pero lo que más me importa ahora es que Valentina esté bien. No quiero que el pasado nos arrastre, solo quiero hacer lo correcto». Mariana lo miró con una expresión ambigua. «Lo que hiciste no se puede borrar, Alejandro. No sé si puedo perdonarte, y tal vez nunca lo haga. Pero ahora, todo lo que importa es Valentina. Si tú estás dispuesto a quedarte, lo acepto, pero no esperes que olvide lo que pasó». Alejandro asintió con la cabeza, entendiendo que su camino hacia el perdón no sería fácil ni rápido. «Lo que sea que decidas, estoy aquí para Valentina, te lo prometo». Llegaron a la habitación donde Valentina estaba siendo monitoreada por un equipo de médicos y enfermeras. Mariana se acercó a la cama de su hija, y al verla tan vulnerable, un dolor profundo la invadió. Sin embargo, sentía que no podía rendirse. No iba a permitir que la vida de su hija fuera definida por la tragedia del pasado. «Te prometo que todo va a estar bien, mi amor», susurró Mariana, tomando la mano de Valentina con ternura. Alejandro observaba en silencio desde la puerta, sin atreverse a interrumpir el momento de conexión entre madre e hija. A pesar de los avances médicos, había algo que él sabía con certeza. No podía escapar de las consecuencias de sus decisiones pasadas. Su regreso no solo estaba relacionado con la salud de Valentina, sino con una oportunidad para redimir lo que había perdido. Pero, al mismo tiempo, Alejandro se preguntaba si su presencia
Era lo que Mariana necesitaba en este momento. ¿Podría ser el hombre que ella necesitaba ahora, o seguiría siendo el recuerdo de un pasado lleno de dolor? La noche había caído sobre el hospital, pero el ambiente seguía cargado de una tensión palpable. Las luces blancas de los pasillos se reflejaban en las paredes y en los ojos cansados de Mariana. El miedo, la esperanza, la culpa, todo se mezclaba en su interior mientras se sentaba junto a la cama de Valentina. La niña aún no despertaba por completo, pero su temperatura parecía haber disminuido, lo que le daba a Mariana una pequeña luz de esperanza. Alejandro, que había estado en el umbral de la puerta durante un rato, finalmente se acercó. «Mariana, sé que te duele verla así, pero lo único que podemos hacer es esperar a que el tratamiento siga funcionando. No podemos apresurarnos». Mariana lo miró, sin decir nada. Había algo en su mirada que indicaba que las palabras de Alejandro no lograban aliviar la tormenta interna que estaba enfrentando. Ella sentía que el destino la estaba empujando a un cruce de caminos, uno que involucraba tanto a su hija como a su propio corazón. ¿Debería perdonar a Alejandro, dejarlo entrar de nuevo en sus vidas, o era mejor seguir adelante sola, como siempre lo había hecho? «Lo sé, Alejandro», dijo con voz baja, sin apartar la vista de su hija, «pero este es el momento en el que más necesito estar fuerte para Valentina. Y si algo me ha enseñado la vida, es que no puedo confiar en nadie más que en mí misma. Tú te fuiste sin dar explicaciones, dejándome sola con todo esto. No sé si puedo volver a confiar en ti». Alejandro tragó con dificultad, sintiendo el peso de sus palabras. «Te entiendo, Mariana, y sé que las palabras no son suficientes para borrarlo, pero lo que más lamento de todo esto es que, en vez de estar contigo cuando más me necesitabas, me dejé arrastrar por mi propio miedo. Mi familia, mi estatus, todo eso me cegó. Te fallé, y lo reconozco». Mariana cerró los ojos, respirando profundamente. El arrepentimiento en la voz de Alejandro era genuino, pero ella sabía que el tiempo no podía retroceder. ¿Qué tan lejos podía llegar con el perdón? ¿Valía la pena abrir la puerta al hombre que le había causado tanto dolor? Y más importante aún, ¿cuál sería el futuro de Valentina si él permanecía en sus vidas? Lo que más me duele, Alejandro, es que Valentina nunca pidió nada de esto. Ella es solo una niña. La única que sufre aquí es ella, dijo Mariana, su voz quebrada por la emoción. Alejandro se acercó más, sin atreverse a tocarla, pero su presencia era reconfortante de una manera extraña. «Lo sé, y quiero ser parte de su vida. No quiero que se sienta nunca más abandonada. Quiero que crezca sabiendo que tiene una familia que la ama, aunque sea tarde. Sé que no será fácil, pero quiero intentar hacer las cosas bien». Mariana lo miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en sus ojos, algún indicio de sinceridad. «¿De verdad crees que puedes hacer las cosas bien, Alejandro? Después de todo lo que ocurrió, ¿realmente crees que puedes arreglarlo?». El silencio entre ellos era denso, pero Alejandro no apartó la vista de ella. «No puedo prometer que todo sea perfecto, Mariana, pero lo que puedo prometerte es que lucharé por Valentina, y si me dejas, lucharé por ti también. Si me das una oportunidad, te demostraré que no soy el mismo hombre que te dejó atrás. Sé que es una tarea difícil, pero estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos». Mariana respiró profundamente. El peso de sus palabras se instaló en su pecho como una carga pesada. La idea de aceptar la presencia de Alejandro de nuevo en sus vidas no era sencilla. Había pasado demasiado tiempo lidiando con sus propios demonios, y ahora que la vida de su hija estaba en juego, debía tomar decisiones que afectarían su futuro para siempre. «Voy a pensar en todo esto, Alejandro», dijo finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora. Valentina necesita lo mejor, y eso es lo que me importa en este momento. Pero necesito tiempo». Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero no me voy a ir. Estoy aquí por ella. Y si me das la oportunidad, estaré aquí también para ti». Mariana asintió, aunque sabía que su mente y su corazón aún estaban en conflicto. Tomar una decisión sobre Alejandro no era tan fácil como abrir una puerta. A medida que observaba a su hija descansar, un pensamiento se cruzó por su mente. Tal vez, al final, no se trataba de perdonar a Alejandro o de tomarlo de vuelta. Tal vez, lo que realmente necesitaba era encontrar una manera de sanar por completo, por ella misma, para poder ofrecerle a Valentina el amor y la protección que necesitaba. El tiempo seguía pasando lentamente. Mariana había pasado casi toda la noche en el hospital,
sin poder dormir, vigilando cada respiración de Valentina. La pequeña seguía dormida, pero su fiebre finalmente había cedido. A pesar de todo, el miedo seguía presente, acechando en cada rincón de su mente. La preocupación por la salud de su hija era el principal motor de su existencia en ese momento. Nada más importaba. A lo lejos podía ver a Alejandro, quien había estado esperando pacientemente mientras ella se ocupaba de Valentina. La presencia de él era innegable, pero Mariana no sabía cómo manejarlo. No era solo el dolor del pasado lo que la atormentaba, era también la incertidumbre del futuro. ¿Qué lugar podría tener Alejandro en sus vidas ahora? ¿Cómo podría ella confiar en él después de todo lo que había hecho? El sol comenzaba a asomar por las ventanas del hospital, dándole un toque de calidez a la fría habitación. Mariana se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se despertaba lentamente. La vida seguía, indiferente a sus preocupaciones, como siempre lo hacía. En su mente, la misma pregunta rondaba constantemente: ¿vale la pena darle a Alejandro una oportunidad? Fue entonces cuando escuchó los pasos de Alejandro acercándose. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «Mariana, ¿puedo hablar contigo un momento?» Ella lo miró, notando la seriedad en su rostro. Sus ojos, cargados de arrepentimiento, la observaban con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Sabía que este momento iba a ser crucial, no solo para ella, sino también para Valentina. Mariana asintió lentamente y se apartó de la ventana. «¿De qué quieres hablar, Alejandro?» Y respiró profundamente, como si se preparara para decir algo importante. «Sé que estás pasando por un momento muy difícil y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de estar aquí, pero quiero ser claro contigo. No espero que me perdones de inmediato, ni que todo vuelva a ser como antes. Sé que me equivoqué, y por eso quiero pedirte algo más». Mariana lo miró atentamente, esperando sus palabras. «Lo único que quiero ahora es estar en la vida de Valentina, de la forma en que ella lo necesite. Si aceptas que sea parte de su vida, yo me comprometo a no ser una carga para ti. No te pediré más de lo que me puedas dar, y no quiero que esto te cause más dolor. Lo único que quiero es que, si decides darme una oportunidad, me dejes demostrar que puedo ser un buen padre para ella. Sé que no será fácil, pero lo quiero intentar». Las palabras de Alejandro la impactaron profundamente. La sinceridad en su tono, la forma en que hablaba con tanta humildad, la hicieron dudar. Había algo en él, algo que era diferente de antes. Tal vez era el arrepentimiento genuino, o tal vez la desesperación de saber que tenía una segunda oportunidad para arreglar las cosas. Pero aún así, Mariana sentía el peso de los años de separación, los recuerdos dolorosos, las promesas rotas. No quería que la historia se repitiera. No quería que Valentina creciera con las mismas incertidumbres que ella había enfrentado. «Sé lo que me pides, Alejandro, y te voy a ser honesta. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, pero Valentina, ella necesita lo mejor de nosotros. Y tal vez, solo tal vez, podamos darle eso si dejamos atrás todo lo que ocurrió entre nosotros», dijo, con una voz que temblaba de emoción. Alejandro se acercó un paso más, y su expresión se suavizó. «Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para hacer lo correcto, Mariana. No te pido que lo hagas por mí, te pido que lo hagas por ella». Mariana lo miró con intensidad, sintiendo que esta decisión marcaría el resto de sus vidas. Ella sabía que no podía hacerlo sola, que el camino por delante sería largo y complicado. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la posibilidad de que Alejandro estuviera siendo sincero, de que pudiera redimirse y ser el padre que Valentina necesitaba. Después de un largo silencio, Mariana finalmente habló. «Está bien, te voy a dar una oportunidad, pero solo si realmente estás dispuesto a cambiar. No puedo prometer que todo será fácil, ni que volveremos a ser los mismos de antes, pero quiero que Valentina tenga la oportunidad de conocer a su padre, de saber que no está sola». Alejandro asintió con una mezcla de alivio y gratitud en su rostro. «No te fallaré, Mariana, te lo prometo». Mariana miró a Valentina, aún dormida en la cama del hospital. Sabía que este sería un nuevo comienzo para todos, un comienzo incierto, pero uno que tenía que intentar. Era el momento de mirar hacia el futuro, de dejar atrás el dolor del pasado y dar una oportunidad a lo que podría ser.